noches. Vamos a dar comienzo a la tercera conferencia sobre consultoría en empresas familiares. Es una alegría poder brindar estos ciclos en este tiempo y gracias a la tecnología nos permite acercarnos más allá de las problemáticas de la pandemia. Y para pensar, para reflexionar, para ir avanzando sobre esta temática, hoy vamos a tener un invitado especial que pronto lo estaremos presentando y escuchando. Mi nombre es Fabián Rey, soy vicerrector general de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Les doy la bienvenida nuevamente a cada uno. Es un buen tiempo para compartirles algo de nuestra universidad. Nuestra universidad está en Rosario, Santa Fe, Argentina, y es una universidad que ya tiene más de 25 años en la ciudad, pero más de 140 años en la trayectoria de educación dentro de Argentina y dentro de Rosario específicamente. Nosotros salimos de un colegio que fue creado en 1875, cuando ahora donde quienes conocen Rosario estaba sobre la calle Pellegrini, en ese momento eran todas chacras. Hoy quien conoce Rosario y la calle Pellegrini es totalmente una avenida de doble mano con mucho tráfico, aún en tiempos de pandemia. Así que desde nuestra universidad tenemos 3 facultades: la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde una de las carreras claves allí es abogacía. Tenemos la Facultad de Química, donde las carreras claves allí tienen que ver con nutrición, con tecnologías de alimento, con ingeniería en sistema. Y la carrera de Ciencias Empresariales y Económicas, donde entre otras carreras está contador, relaciones laborales, administración de empresas y otras carreras más. Dentro del marco de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas es que tenemos esta diplomatura en consultoría en empresas familiares, y es el lugar que nos aloja dentro de la unidad académica de la universidad. Esta universidad, entre otras valores y fuerza de misión, tiene no solamente la formación de profesionales, sino específicamente contribuir a los gestos no solamente responsables, sino comprometidos y solidarios desde la profesión que va a ejercer. Es decir, no es una mirada que solamente es formar un profesional académicamente, sino forjar personas de bien común para esta sociedad donde estamos inmersos. Un desafío que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero es justamente, me parece que es el ideario que tenemos fuertemente introducido dentro de nuestra universidad y que de alguna manera queremos ir dejando esas huellas en cada una de las personas que pasan por cualquiera de las actividades que desarrollamos habitualmente en nuestra universidad. No quisiera entretenerlo mucho más con esta parte y queremos ir más a lo que hemos sido invitados, para lo cual le voy a pedir a Valeria que pueda hacer la presentación adecuada de nuestro conferencista y darle lugar a ella. Bueno, buenas noches a todos, gracias Fabián. Bueno, mi nombre es Valeria Quaglia y formo parte del equipo organizador de la Diplomatura Universitaria en Consultoría de Empresas Familiares. Y quería contarles un poco quiénes nos acompañan en la conferencia de hoy. Está con nosotros acá Jorge Pechinitos, que es empresario, es contador público, con un máster en Administración de Empresas, es presidente de Automotores y Maquinarias AECA, de Automac. Es una empresa paraguaya con presencia de 59 años como concesionaria oficial de John Deere, Citroën y Peugeot, y distribuidor de Michelin. Es síndico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay,
Fue presidente de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., expresidente de Fénix S.A., de Seguros y Reaseguros. Y Jorge, bueno, ha atravesado el proceso de la consultoría, el proceso de la sucesión y de la transmisión generacional desde adentro. Él lo vivió en carne propia, en primera persona. Así que es muy interesante y muy valorable para nosotros que pueda compartir su experiencia acá esta noche. También estará conversando con él Juan Carlos Aimeta, quien es el director de la Diplomatura Universitaria de Consultoría de Empresas Familiares. Y bueno, sin más, le doy la palabra a Jorge. Un gusto, Jorge. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente lo que la tecnología hoy nos hace posible, como decía Fabián, increíble. Yo estoy en Asunción, en mi oficina, y voy a comentarles un poco a todos ustedes lo que yo viví, lo que fue todo el proceso de el armar lo que es un protocolo familiar en una familia y en una empresa. Para introducirlo un poco, me gustaría hablar de qué es Automac, Automotores y Maquinaria. Automac es un sueño que inició mi padre en el año 1961. Él, fíjense, era un hombre de origen argentino, había nacido en Buenos Aires de padres paraguayos que habían ido a estudiar medicina en Buenos Aires, algo muy común en esa época del año, y allá por el año 50, 51, como me decía él, culpa de Perón. No sé si habrá algún fanático de Perón, pero mi padre se quejaba amargamente de Perón, que había hecho daño a la Argentina. Decide y se ve obligado a migrar a Paraguay, donde tenía familiares y gente conocida, siendo ya gerente de una empresa que estaba constituida en Argentina y que también mudó su razón social y su industria a Paraguay. Eso fue allá por el año 53, 54. En el 55 se casa con mi madre y en el año 61, gracias a una inversión de su suegro, abre ese sueño que era para él Automotores y Maquinaria. A la edad de 30 años, abre ese sueño que era representar una marca de automóviles, y en ese momento la marca que se dio y que hasta hoy seguimos siendo representantes de la marca Peugeot para todo el país. En ese momento inició introduciendo al mercado una marca que no se conocía, que era Peugeot, al Paraguay, y también introdujo una marca de maquinaria de construcción que es Clark, la marca de los montacargas. Inició esa sociedad con mi abuelo como accionista y otro inversionista que estuvo con mi padre hasta el año 80, decidiendo en el año 80, digamos, dar un paso al costado, y ahí mi padre tomó una decisión muy complicada porque él no tenía el capital para comprar esa otra parte, ese otro 50%, y como él decía, como yo soy bicho de otro pozo, me decía él, habiendo tenido la mayor parte de su juventud vivida en Buenos Aires, invitó a otras familias importantes de Paraguay, de Asunción, a que conformen ese otro 50% accionario de la compañía. Hoy la familia Pechimiltos tienen 57%, mi padre después fue comprando hasta tener la mayoría accionaria de la compañía. Y todo ese proceso del 61 hasta el 80 fue de mucho trabajo y lo vivimos. Yo soy el hijo menor de la familia. Yo tenía un hermano mayor que falleció lastimosamente en el 2015 a la edad de 57 años, una hermana que está casada con Federico, que es digamos, un director dentro de la compañía, y tengo otro hermano que tiene 1 año y 8 meses más que yo. Todos desde que nacimos solamente escuchamos hablar de automotores y maquinaria, pues lo vivíamos día a día luchando a mi padre realmente muy fuertemente para sacar adelante la compañía. Y yo siempre analicé como hermano menor, yo me llevaba 10 años con mi hermano mayor, analicé cómo nos impactaba de forma diferente
esa distancia que tenía papá con nosotros porque se dedicaba día y noche a hacer crecer la empresa. Y, por ejemplo, en mi hermano mayor creo como una competencia quizás de él quererlo superar a mi padre de alguna manera. Mi hermana buscaba esa imagen con la persona que quería casarse o formar una familia porque veía lo caballero que era mi padre, lo dedicado a trabajar honestamente y a la familia que era. Y mi hermano mi hermano mayor, perdón, el tercero, de alguna manera sintió mucho la falta de su padre. Papá nunca nos llevaba a la cancha de fútbol, no íbamos poco, nunca fuimos a la cancha de fútbol, creo yo con mi padre fuimos una vez. No nos llevaba mucho al cine porque él trabajaba realmente de lunes a domingo tras esa empresa y tras ese sueño que él tenía día y noche. Eso lo llevó a ser un empresario muy exitoso y reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Tengo el orgullo de poder decir que mi padre recibió 2 condecoraciones del gobierno francés muy importantes por el desarrollo de marcas francesas en el extranjero. Él comenzó con Peugeot, como les dije, luego fue sumando Clever, que era una marca de neumáticos francesa que fue comprada por Michelin, entonces nos volvimos representantes de Michelin. También representa la marca Citroën a partir del año 85, cuando Citroën, que tenía un distribuidor en Paraguay, se funde, le deja un mono, como decimos nosotros los latinos, a Citroën, y la gente de Peugeot, que había comprado la marca Citroën, le da a mi padre la marca Citroën también para representarlo en Paraguay. También la marca Kuhn, que es una marca del sector agrícola también importante, también de origen francés. Entonces, ese involucramiento con marcas francesas hizo que realmente mi padre sea reconocido a nivel nacional e internacional. A lo largo del tiempo, todos veíamos como algo, digamos, sí o sí trabajar en la empresa familiar. Mi hermano mayor a los 18 años ya estaba aquí trabajando con mi padre. La empresa eran unos 50 personas nada más. Y el amor que le poníamos todos a la empresa hacía realmente que el centro de atención de toda la familia era la empresa. Era lógicamente el comentario de todos los domingos en el almuerzo, era la empresa. Lógicamente todo ese proceso en cada uno de nosotros lo vivimos de manera diferente. Algunos vieron la posibilidad de formarse, otros querían ya de entrada trabajar en la empresa y dedicarse a la empresa de lleno y ayudarlo a papá a desarrollar ese sueño que tanto quería y, digamos, no tuvieron el momento o el tiempo para la formación. Creo yo que tuve la ventaja de ser el último y nadie nace sabiendo cómo ser padre. Y mi padre conmigo hizo muchas cosas que no había hecho con otros. Por ejemplo, no me admitió en la empresa familiar. Yo trabajé antes en otras empresas y cuando vio que a mí me gustaba estudiar, me dijo, yo lo voy a apoyar a usted, que usted se vaya a donde quiera a seguir sus estudios. Entonces yo fui el último de los hermanos y realmente recién entré a trabajar en la empresa familiar en el año 96. Ya mis hermanos mayores estaban casados, ya en el 89, creo yo, si mal no recuerdo, había entrado a trabajar el esposo de mi hermana a la empresa. Mi hermano ya llevaba varios años, hermanos mayores, los dos llevaban varios años trabajando y yo había trabajado en otra empresa que no tenía nada que ver con la empresa familiar. Y luego cuando terminé el grado de contador aquí en Paraguay, que antes eran 6 años, en el año 93, mi padre me ayudó y fui a estudiar a otro país, a hacer una maestría a Estados Unidos, a hacer un MBA, cosa muy rara en aquellos años aquí en Paraguay, sobre todo un MBA. Y tuve la suerte y la alegría de poder hacerlo y el apoyo de mi padre y de mi madre. Cuando volví, recuerdo muy bien mi hermano mayor, que era una persona de un carácter realmente divino, era una persona de un carácter muy fuerte, pero realmente muy buena. Me acuerdo que me esperó en el aeropuerto y me dijo, bueno, pendejo,
ahora resulta que vos con todo lo que estudiaste, nosotros nos vamos de vacaciones, vos te vas a hacer todo solo, ya tenés que llevar vos todo solo, pero no fue así, lógicamente todos querían tener el puesto de mi padre en algún momento dado, y yo lo miré a mi hermano y le dije, yo voy a competir por el puesto del número 1 en la empresa, y él se rió porque algo muy habitual en las empresas, sobre todo latinas y de Sudamérica, es que el puesto se da a veces por la posición en el nacimiento de la familia, y el hermano mayor tiene que ser, ya de hecho, el que debe ser nombrado como el sucesor sin mucho recaudo. Hago todo un poco esto, no sé si mezclé un poco las ideas, Fabián, y a todos los oyentes, digamos, pero un poco todo lo que viví yo como el hijo menor y como el último en la familia en todo este proceso. Mi padre era una persona extremadamente visionaria, y no lo digo porque debe quedar bien con él ni por su memoria, porque mi padre lastimosamente también falleció en el año 2010. Tenía esa inquietud de saber cómo proceder en todo el tema de la sucesión familiar. Y él en el año 98, cuando no se escuchaba todavía nada de la empresa familiar, y sobre todo aquí en Paraguay, cayó en sus manos, no había internet tampoco, cayó en sus manos una invitación para participar en un seminario de empresas familiares en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, y él decidió pagar eso, que era bastante caro, y nos envió a los 3 hermanos, e iba a ir Federico también, que era el esposo de mi hermana, y los 4 ya trabajando en Automás como directores, y Federico no pudo ir, fuimos nosotros, y ahí fue la primera vez que escuché el concepto del protocolo familiar. En ese momento volvimos con toda esa formación, una formación muy buena. Imagínense que uno de los compañeros que tuve fue nada más y nada menos que Horst Pohlmann, el empresario chileno tan importante, dueño de Cencosud, del grupo Cencosud, que fue con todos sus hijos a ese seminario, y con su gerente general. Estaba la familia Gancia, había varias familias muy importantes de Argentina y Chile, y todas con esa inquietud porque era algo muy nuevo, imagínense, año 98. Y volvimos con mis 2 hermanos a tratar de iniciar el proceso del armado de un protocolo, y no lo pudimos hacer. Año 98, no lo pudimos hacer. La familia fue creciendo, los hermanos políticos se fueron teniendo más peso porque ya eran maridos, ya eran esposas. La complejidad de la empresa, porque fue creciendo, fue mayor, y comenzaron a aparecer ciertos roces internos que son lógicos en las empresas familiares, y tuvimos lastimosamente la pérdida de mi padre en el año 2010, en enero, sin poder haber iniciado oficialmente el proceso del protocolo familiar, y ahí nos quedamos un poco, digamos, sin rumbo, complicados. Si bien mi padre había iniciado todo el proceso, como les hablaba, de la sucesión, y había tomado una decisión muy difícil en el año 2007, nombrándome a mí gerente general y vicepresidente de la compañía, siendo el hermano menor, eso lógicamente creó roces y complicaciones con mi hermano mayor, con el mayor de todos. El otro mayor, que es 1 año y 8 meses mayor que yo, no tuvo inconveniente con el nombramiento. Mi hermano, 10 años mayor que él, lo sintió muy fuertemente porque él se creía que iba a ser el elegido, digamos, y no fue así, fue un golpe duro para él. Yo me ponía en su lugar y también lo hubiese sentido muy mal, pero me aceptaba, él confiaba, y eso sí, ninguno de mis hermanos en ningún momento desconfió de la gestión mía o de mis manejos, y eso ayudó mucho en todo el proceso, pero no sacó los roces y las heridas que podían surgir de una decisión como esa que había tomado mi padre ya con una salud bastante delicada. Y como les decía, no pudimos ser capaces de entablar y hacer el protocolo familiar. Estamos hablando
del año 2010, cuando mi padre ya se había ido. Quedamos como directores, la empresa ya en ese entonces comenzaba ya a tener el formato que hoy tiene, porque hoy Automac es una empresa de 330 personas, tiene 4 divisiones bien marcadas, una división de automóviles con Peugeot y Citroën, una división de neumáticos con Michelin, BF Goodrich y Uniroyal, una división agrícola con John Deere y una división de construcción con Clark, Komatsu y Bomac, estando en 4 diferentes áreas de la economía, y eso hace llevadera la situación en diferentes situaciones económicas. No pudimos congeniar el trabajo después del fallecimiento de mi padre, en el sentido de que, ¿qué pasaba? Teníamos un hermano menor que era gerente general, y los otros directores que se ocupaban de marcas y no de divisiones, como hoy tiene la compañía, como expliqué recién, era inviable que un hermano menor ordene sobre el hermano mayor. Y era muy complicado el proceso de lo que se vivió. Hasta que en el año 2012 fuimos un poco de una manera embretados por la marca John Deere, puedo hablarlo sin problema porque fue así, a que, digamos, desarrollemos un protocolo familiar que sea realmente un proceso que haga una salvaguarda de la compañía en futuros inconvenientes que pudieran encontrarse en el camino, digamos. Entonces, estaba buscando los mails y nosotros participamos del 10 al 12 de octubre del 2012 de una charla en Puerto Madero, donde nos hablaron sobre la importancia del protocolo familiar y sobre la obligatoriedad de este documento si queríamos seguir siendo dealers de John Deere, que en este momento y en aquel momento también significaba más del 50% de la facturación de la compañía. Lógicamente no tuvimos opción, Fabián, de hacer ese protocolo y de entablar procesos para armarlo. Puedo decir que la familia entendió la necesidad y ese proceso que se habilitó en el 2012 se terminó el 27 de marzo del 2015 con la firma de ese protocolo familiar que, como ustedes no sé si saben, pero lo realizamos con Juan Carlos, que fue todo un logro. Fueron 2 años, 3 meses, 1 semana y 3 días de idas y vueltas. No es algo fácil. Cuando Juan Carlos me comentó de esta charla, a todos los que están escuchando, que entiendo que quieren, digamos, entrar en el proceso de ser consultores, es algo muy complejo. Les puedo decir algo, hasta me emociona, aunque es muy difícil que ustedes puedan ver mi emoción a través de la pantalla. Nosotros firmamos el 28 de marzo del 2015 el protocolo y el 11 de abril del 2015 mi hermano mayor falleció. Ese protocolo incluía una serie de puntos con relación al fallecimiento de alguno de nosotros, y una de ellas, por ejemplo, es qué pasa con la viuda, ¿verdad? ¿Qué ingresos tiene la viuda? Eso estaba contemplado y realmente fue muy importante para la viuda poder tener esa tranquilidad de tener eso en salvaguarda, digamos, ¿verdad? Realmente uno nunca, cuando comienza a hablar de estos temas, uno se siente lejos o siente que es de otra persona, y todo este proceso al cual ustedes quieren, digamos, desarrollar su labor profesional es muy complejo. Hay mucho dolor, hay muchas veces sentimientos encontrados, es un proceso tedioso, es un proceso que nos duele, es un proceso que nos demuestra ciertas limitaciones del ser humano, porque realmente lo único seguro, como decía mi padre, es que todos vamos a morir algún día. Cuándo y cómo no lo sabemos, pero todo este tema del protocolo familiar ayuda a que varias cuestiones que aparecen en la familia y dentro de eso el fallecimiento puedan, digamos, realmente
atenderse, hablarse, buscar las mejores soluciones de común acuerdo, y es un proceso largo, no es un proceso fácil. Habrá familias que lo terminan más rápido, habrá familias que lo terminan más lento. Mi padre, como les decía hace un rato, era un incansable buscador de soluciones para la sucesión y para la subsistencia de la compañía. Él, como no conocía lo que John Deere nos mostró a través de un profesional que pueda ayudar en el sistema, buscó la ayuda de una persona que creo que muchos de ustedes lo conocerán, que no era una persona dedicada al tema de empresas familiares, pero era una persona dedicada al tema conflictos, que falleció hace un tiempo, una gran persona, no sé si lo conocen, Enrique Fernández Longo, que publicó más de un libro en la Argentina y era reconocido como una persona, digamos, en el área digamos, de resolución de conflictos. Parte del proceso del protocolo existen conflictos, pero no es lo principal, ¿verdad? Entonces, él no fue una persona que pudo ayudarnos a desarrollar el protocolo familiar. Sí, esto es un proceso en el cual la persona o los consultores deben realmente involucrarse a fondo en la familia para poder llevarlo adelante, porque una consultoría que solamente muestra los resultados y hace un lindo PowerPoint o un documento de los problemas que pudiesen venir, no sirve de nada. Y realmente sí sirve involucrarse con la familia, con el proceso y llevarlo adelante, que yo creo que es bastante complicado también para el consultor, porque es algo desgastante, hay peleas, hay muchas veces gritos, pero es parte de un proceso muy duro. Entonces, traté de hacerlo, Fabián, un resumen un poco de todo lo que viví. Yo, como el hermano menor, con mucha ayuda por ser el último, soy sincero. Creo que muchas personas me preguntaron, yo hice algunas conferencias acá en Paraguay también, y es realmente dramático la situación que viven muchas empresas familiares. Me preguntaban por qué yo el último, el elegido para ser el sucesor, digamos. Y yo siempre lo contesté de la siguiente manera. Mis hermanos eran comerciales, eran muy enfocados en lo comercial, y yo fui tomando el área administrativa y financiera de la compañía, lo que hacía muy importante para la gestión de la compañía, y tuve siempre la bendición de tener el apoyo de mis hermanos. Sin eso sería imposible. Hoy puedo decirles que estoy realmente muy bien con toda la familia. La compañía ha crecido muy bien en los últimos años, y tengo realmente el honor y el orgullo de decir que tenemos 16 sobrinos en total. Ni uno de ellos está trabajando en la empresa porque el protocolo lo establece y establece sus mecanismos, y todos ellos son, los que están en edad de trabajar, son excelentes profesionales en empresas fuera del ámbito familiar, y realmente han marcado una historia excelente. Cada uno de ellos está con una posición espectacular. Conocen de la empresa, saben lo que es la empresa. Estamos conformando un consejo de primos para que ellos puedan ir entendiendo el funcionamiento de la empresa y puedan ir sabiendo cuáles son las opciones para poder entrar a trabajar en la compañía y cómo deberían de llevar adelante siendo accionistas de la compañía, para que la compañía siga siendo una compañía sólida, fuerte, que le dé beneficios a muchas personas y a ellos como accionistas, y están felices. Realmente es algo muy importante para la sustentabilidad de la familia y la empresa, el poder enfrentar estos temas. Y si ustedes están decididos a encarar esa profesión, los aliento. Creo que en líneas generales en nuestros países latinos, las empresas somos digamos, países jóvenes. La mayoría de las empresas son familiares, la mayoría de las empresas tienen estos problemas y necesitan de la ayuda de personas que les ayuden a vivir el proceso y hacer el proceso.
Yo no creo que exista ni un fundador que quiera ver sus esfuerzos que vayan por la borda, ni sus familias peleadas. Y eso es muy importante y es el foco principal que creo yo todos ustedes, Fabián, lo tienen, ¿verdad? Yo no sé si hay alguna pregunta o alguna consulta. Bueno, ahora viene Juan Carlos, creo yo. Bueno, no sé si me están escuchando bien. ¿Hola? Bueno, perfecto, gracias, sí. Jorge. Muchas gracias. Les quería proponer a los presentes que si tienen ganas de hacer alguna pregunta a Jorge, la vayan canalizando por el chat, que la gente en el equipo las va a ir juntando y se las vamos a hacer llegar a Jorge ahora nomás, dentro de un momentito. Así que está hecha la invitación. Bueno, Jorge, de alguna manera un poquito lo dijiste ya, ¿no? Pero ¿qué fue lo que te hizo, o lo que les hizo despertar a la necesidad de arrancar con un proceso de este tipo e invitar a un consultor a colaborar? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue lo que...? Bueno, realmente creo definir en dos tipos de, digamos, de eventos que nos llevaron a tomar esta decisión, ¿verdad? Algunos internos, que era la complejidad o es la complejidad que fue surgiendo con los chicos, así como todos somos padres y decimos algo que yo lo escuchaba decir a mi padre, que es, hoy que soy padre, le doy la razón, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. Es exactamente lo que ocurre en una familia. En una familia que se hace más grande, hay problemas más grandes. Cuando los chicos se casan, cuando los chicos, digamos, tienen familia, cuando los chicos están acostumbrados a un nivel de vida que llevaban adelante con papá y mamá y ahora ya son un matrimonio separado y quieren llevar ese ritmo de vida, son los problemas que aparecen, son las situaciones que pueden llevar a problemas dentro de una empresa familiar. Es importante entender que una familia puede tener un estándar de vida, que el chico que ingresa a trabajar tiene que comenzar de abajo, porque no puede comenzar de arriba, porque si comienza de arriba probablemente se caiga y se caiga mal. Entonces yo definiría problemas internos, que es la familia, los chicos que crecen y que aparecen problemas lógicamente diferentes, y los problemas externos, como el que yo mencioné, en el cual una empresa como la nuestra, que representa empresas multinacionales importantes, exigen, y esto lo estoy viendo cada vez con más frecuencia. Por ejemplo, entiendo y sé que Fiat en el Brasil impuso a sus dealers más importantes el protocolo familiar. Aquí yo sé que la gente de Caterpillar le impuso el protocolo familiar al representante local, y así creo yo que varias empresas multinacionales entienden de que a la vez que invierten en el dealer y lo desarrollan, hay una inversión muy grande que no la quieren perder. Entonces exigen este proceso y este cuidado de las empresas. Bien. Cuando estabas en la búsqueda de alguien que colabore con ustedes, ¿qué buscabas de un consultor? ¿Qué idea tenías en la cabeza? ¿Qué esperabas que esa persona hiciera por ustedes? Y de lo que vos esperabas, ¿qué cosas pasaron y cuáles no pasaron? ¿Cuáles no se dieron como vos esperabas? Mira, realmente cuando me acuerdo de todo lo que vivimos y el apriete que tuvimos realmente con John Deere, que puso bien claro la necesidad de hacerlo, los problemas que había dentro de la familia ya, no grandes pero importantes, uno quiere tener la solución mágica, ¿verdad? Que venga una persona que traiga un PowerPoint, que ponga un protocolo, todos firmamos y estamos todos de acuerdo y ya está. Sin dolor, sin mucho tiempo invertido y ya está. Y la verdad que eso no se da. Cada persona es un mundo, se dice, y cada familia podemos decir que es un universo quizás. Entonces,
realmente es complicado y uno espera de que aquel consultor le traiga un tamaño sirve para todo, ¿verdad? Y no es así. Tenemos que trabajar, entonces en la medida que comenzamos el proceso, sí nos gustaba el poder preguntarle al consultor que nos traiga ejemplos, no hablando de detalles cholulos de otras familias, sino de cómo resolvieron problemas similares en eventos similares, ¿verdad? Realmente lo más importante para nosotros era entender cómo llevar adelante este proceso de una manera, digamos, sabiendo de que en esencia los problemas de una empresa familiar grande, chica, mediana, muchas veces se repiten y la experiencia de un consultor es muy importante en todo este proceso. Muy bien. ¿Qué descubrieron que no esperaban encontrar? ¿Qué te ayudó la reunión, la pregunta, el estilo así, digamos, preguntón, a descubrir que no sabías? ¿Qué apareció durante el proceso inesperadamente? Mira, yo creo que lo más importante, Juan Carlos, fue entender la envergadura, la importancia de todo el proceso, porque uno muchas veces cree que está entendiendo todo lo que nos falta y realmente cuando lo comenzamos a escribir, cuando comenzamos a armar el esquema de un protocolo, te das cuenta de que hay muchas cosas que no las estabas teniendo en cuenta y que las tenés que tener en cuenta por diferentes motivos, y vuelvo otra vez al punto de la experiencia en todo este proceso, que hace que la persona que se involucra en el proceso pueda ir alertando a la familia de todos los inconvenientes que podrían aparecer por no tener en cuenta tal o cual situación, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más importante que nosotros encontramos en todo este proceso fue la importancia del proceso en sí, valga la redundancia, de entender la magnitud y el impacto de lo que es un proceso como este. Y hago mención de un artículo muy interesante que después le puedo pasar a Fabiano, es una familia que desde el siglo XII tiene viñedos en Italia, y le hacían una entrevista al presidente de la empresa, que es alguien de la familia, y él hablaba de que uno siendo familia y empresario a la vez dentro de la empresa familiar, uno tiene que entender que no es dueño de nada, que uno es administrador para futuras generaciones, que uno no es dueño de nada, uno es solo un administrador para futuras generaciones. Me encantó eso, porque es tal cual, si uno se siente dueño de algo, lo maneja de una manera diferente. Si uno se siente que es solo un administrador, es un cambio muy grande. Yo creo que todo el proceso Juan Carlos, nos dio a entender eso, que somos administradores. Decime, además de la situación que ustedes vivieron con John Deere y de la elección de la transición generacional, ¿vos qué crees que la ayuda? Digo, ¿vos le dirías a alguien que no se ponga a aprender a ser consultor esperando que se dé la coyuntura por la que ustedes atravesaron? ¿O la posibilidad de vivir de este trabajo aparece en todos los contextos? ¿Es necesario en cualquier contexto la ayuda? ¿O solo cuando pasan estas cosas? Yo creo que muchas veces, Juan Carlos, me parece a mí, voy a dar mi humilde visión, mi opinión, y yo lo encuentro porque hubo varias familias y varios, digamos, hijos de familiares en empresas familiares que me preguntan de todo este proceso. Y en mi caso yo doy un ejemplo vivo de lo que fue todo esto para nosotros, pero muchas veces es un tema tan delicado que a las familias les cuesta enfrentarlo. En nuestro caso, como tú lo dijiste, nosotros tuvimos el apriete, hablando mal y pronto, de John Deere. Muchas veces las familias postergan demasiado tiempo este tema hasta que se vuelve un problema grave. Lastimosamente,
Hoy en día acá hay una empresa del rubro nuestro y fíjense que la hija que también trabajaba en la empresa y sus hermanos también trabajan en la empresa fue a una charla mía y me encaró con preguntas a nivel del público, que había como 40 o 50 personas directas. Hoy esa empresa está con serios problemas por no haber atendido y enfrentado este tema del tratamiento de un protocolo familiar o de un esquema de manejo de la empresa familiar. Entonces muchas veces realmente no sé qué consejo darles a ustedes como profesionales para poder dar a entender ese problema a las empresas familiares. Pues yo creo que es un tema que muchas veces los fundadores o los emprendedores que hacen una empresa y se la quieren dejar a sus hijos, postergan indeterminadamente este tema y no lo enfrentan por el miedo a causarle daño a alguno de sus hijos. Es un tema muy complicado. Es una decisión de cuál hijo va a estar en la empresa o cuál hijo va a ser el que va a llevar adelante, porque un consultor muy bueno una vez me dijo, el taxi lo puede manejar uno solo, ¿verdad? O sea, no lo puede manejar más de 2 personas al taxi. El taxi es de varios, pero uno solo lo maneja. Y ahí es donde ese tema es tan difícil para el fundador de una empresa o para el emprendedor, ¿verdad? Es un tema muy complicado. Realmente no sé cómo aconsejarlos de poder darle a entender a los empresarios y a los fundadores de la importancia de este proceso para la familia y para la empresa. Bueno, yo tengo un montón de cosas de las que vale la pena conversar, pero me gustaría abrir un espacio a la gente que seguramente tiene inquietudes que son mucho más ricas y que creo que ya es tiempo de compartir. Gracias. Bien, Jorge, acá te voy a leer las preguntas del público, si te parece, así también damos espacio. Acá Silvia nos pregunta, ¿existe, Jorge, un consejo de familia? ¿Cuáles son sus funciones y cómo eligen a los miembros? Bueno, nosotros tenemos un consejo de familia y es una persona por rama familiar. Mi madre, gracias a Dios, está presente. Mi madre es una capa, ella tiene 85 años y es realmente la que nos une a todos. Es una persona fantástica. Ella ya cedió sus acciones a cada rama familiar por igual. Nosotros en este momento estamos firmando el acuerdo de accionistas también entre las 4 ramas familiares y el Consejo de Familia decide básicamente un poco se informa de cómo está yendo la empresa, se informa qué se está haciendo con otros activos de la familia aparte de la empresa familiar y básicamente es una reunión cada 3 semanas, 3 a 4 semanas y se toman decisiones, digamos, en forma global y se monitorea la gestión de la empresa familiar que hoy en día realmente hoy estoy yo ya como presidente de la empresa, yo fui gerente general de la empresa desde el 2007 hasta el 2019. Hoy ya tenemos un gerente general que ocupa el cargo desde el 1 de enero de este año y yo como presidente continúo en forma, digamos, ejecutiva en la empresa y mis hermanos y mi cuñado están en el directorio de Automac. Bien. Winston, gracias Jorge. Winston nos pregunta también, nos agradece por tu testimonio y nos pregunta cuál es el saboteador más común que encontraron en el proceso de alineación del protocolo. El saboteador más común creo yo que es la ignorancia, es el no ver el problema. El saboteador también es el no entender la importancia de un proceso como este y el beneficio que llevaría a la familia y a la empresa. Pero creo que si me dan una opción de uno, es la ignorancia. Gracias. Amanda, nos saluda, buenas noches a todos,
y pregunta si tuvieron asistencia psicológica durante el proceso de hacer el protocolo. La verdad que no la tuvimos y hubiese sido interesante. Yo creo que muchas veces ni una familia, como decía, es igual, y ni una persona igual, y cada familia puede ser un universo, y cada familia o cada persona vive diferente este proceso. Realmente no lo tuvimos y quizás hubiese sido interesante porque hubo mucho desgaste. Cuando la empresa, como les decía, fue creciendo, comenzaron a aparecer roces y hubo momentos complicados entre mis hermanos mayores, y realmente no hubiese estado de más un apoyo psicológico, porque no lo tuvimos. Gracias. Roberto nos pregunta, ¿quiénes participaron en la elaboración del protocolo? Si los hermanos socios solamente o los parientes políticos también. En la primera etapa, digamos, que fue el entender que era un protocolo familiar, participaron todos. En la elaboración del mismo participamos solamente los hermanos y en cierta manera mi madre, pero muy poco. Pero fuimos básicamente los 4 hermanos que llevamos adelante el protocolo hasta la firma del mismo. Bien, muchas gracias. La verdad es que es súper interesante las preguntas que nos dejaron en el chat, digo, y estamos tomando un poquito de tiempo, pero no hay problema. No queremos perder ninguna. Acá también preguntan si podrías mencionar, Silvia, pregunta si podrías mencionar un par de temas de los que más te importan y constan en el protocolo familiar de tu familia. Bueno, yo creo que un tema importantísimo, y esto les voy a contar una anécdota, porque mi ídolo, y tengo la suerte de habérselo dicho en vida, mi ídolo desde que era muy chiquito hasta que fui muy viejito, fue mi padre, porque tenía un carisma, una visión increíble. Era una persona de un carácter espectacular, amable, muy inteligente y muy visionario. Y él, cuando yo estaba estudiando contabilidad y trabajaba en aquella otra empresa que había mencionado, vine un sábado de tarde a lavar el auto aquí a la empresa. Y en aquel momento, eran otras épocas, la empresa tenía un lavadero y uno podía acceder a donde estaban los repuestos, imagínense lo que era, porque había un hombre acá como cuidador, y yo me di el aceite del auto y le faltaba medio litro, entonces entré y saqué una botella de aceite, y al lunes siguiente iba a pagarlo al aceite. Yo ya trabajaba en otra empresa y podía hacerlo, ¿verdad? Pues mi padre se entera de esa situación. Y antes de que yo pueda pagar el aceite, tomó el teléfono y realmente tuve una reprimenda que nunca me olvidé y nunca me voy a olvidar. Y básicamente me dijo: Jorge, usted no es dueño de nada. Usted no puede tocar un tornillo de esta empresa, porque esta empresa se abre de lunes a sábado, y si usted quiere comprar algo, viene en esa hora, compra, paga y se la lleva. Pero que sea la última vez que usted toca una mercadería de la empresa cuando está cerrada. Y eso quiere decir, él desde el inicio jamás pagó el almacén, el colegio o cualquier tipo de egreso de la familia con fondos de la empresa. Nos enseñó de muy chico a entender la diferencia entre la empresa y la familia a nivel del dinero. Él tenía un salario y él vivía de su salario que la empresa le pagaba. Entonces yo creo que un punto principal y primordial, porque veo en otras empresas que esto sucede. De hecho, tengo una empresa conocida en el cual una vez vino a comprar unos neumáticos una persona amiga y la chequera era de la empresa. Es decir, la chequera andaba con todos los hermanos pagando cubiertas para sus autos, el colegio, etc. Y entonces se mezclan los egresos de la empresa con la familia. Eso es un punto clave que se establece claramente en el protocolo, y la empresa no tiene que pagar absolutamente nada de la familia. Cada familiar debe tener su ingreso y punto. Otro tema muy importante es lo que comentaba. ¿Qué pasa cuando un familiar fallece? Lo que les contaba del caso de mi hermano, que
ayudamos mucho a la viuda en ese proceso inicial, ¿verdad? Y otro tema muy importante es toda la parte del esquema de sucesión de acciones y de cómo se transfieren las acciones dentro de la familia. Bien, gracias. Gracias por la apertura y por estos testimonios que ayudan un montón a entender la problemática. Acá Ana Martínez Parás nos pregunta, dice, ¿recomienda este proceso a empresas chicas que tienen pocos años de gestión? Yo creo que yo recomendaría cualquier tipo de empresa, porque finalmente si la empresa es una empresa que tiene, digamos, un futuro promisorio, mejor hacerlo antes que después. Y en la medida, creo yo, que cualquier proyecto, y yo me pongo en el lugar de cualquiera de ustedes, cualquier proyecto que uno lo tome en serio, que uno diga, esto va a andar, y uno le pone todo el foco y todo el esfuerzo, va a andar. Yo creo que va a andar y eso es un hecho. Entonces, si nosotros creemos que ese proyecto, por más pequeño que sea, tiene futuro, tiene la posibilidad de crecer, mejor hacerlo antes que después. Bien. Y en relación al manejo del dinero, Andrea De Lucci nos preguntaba, dice, me gustaría preguntarles cómo era el sistema de retribución entre los hermanos que trabajaban en la empresa. Si se puede, hasta el 2010 y a posterior, si son, más que nada si son salarios iguales o se diferencian por responsabilidad. Si cobran por sectores o por cargos, o sea, el tema de... A ver, es un tema realmente complejo. Cuando yo ingresé en la empresa en el año 96 había un esquema que se fue transformando y fue teniendo idas y vueltas. Por ejemplo, ahí fue donde el aporte mío con la formación ayudó. Había, por ejemplo, algunos de mis hermanos que tenían retribuciones basadas en el nivel de ventas. Entonces, ¿qué pasaba? Si había un producto que vendía mucho y el porcentaje de ese hermano era X, resultaba que al final del año el hermano ganaba, pero 10 o 12 veces más que otro hermano. Eso tuve la suerte de poder conversarlo con mi padre, ya en vida. La visión que me dio a mí la formación es, básicamente es imposible pagar a nadie sobre ventas, sino que hay que pagar sobre el resultado líquido final, que son las utilidades netas finales. Y comencé a plantearle esas transformaciones y a conversar con él de esos temas, y él tomó la decisión de modificar, ir tratando de igualar, hasta que finalmente establecimos un esquema de salarios iguales y de un porcentaje sobre la utilidad final de la compañía. Lógicamente eso a mí me produjo un problema interno con mi familia, con mi señora, para ser específico, la cual, digamos, se daba cuenta de la cantidad de horas que yo dedicaba a la compañía, y yo hablé con ella y tengo la suerte de que me pudo entender y apoyar, porque yo le dije, y yo también se lo recomiendo a las empresas familiares, que tiene que haber alguien que tiene que saber vivir con las diferencias, le decía yo a mi señora, porque prefiero no ganar más, pero que la familia esté bien y que la compañía sí tenga resultados formidables que van a hacer que todos podamos disfrutar de eso. Yo sé que es muy difícil muchas veces, y muchas personas dicen, no, si yo soy gerente general y tengo la responsabilidad, tengo que ganar más. Yo no pensaba de esa manera y no pienso de esa manera. Yo pienso de que se tiene que producir el pedido, y luego de unos años, 2 o 3, no más que eso, siendo yo, digamos, gerente general, el pedido fue de mis hermanos. Mis hermanos mismos me dijeron a mí, Jorge, vos no podés ganar igual que nosotros, vos tenés que ganar más porque vos trabajás más tiempo. Y ahí lo hicimos. Yo hoy gano más, pero el pedido vino del lado de ellos y no fue impuesto por mí. Es algo duro, pero yo creo que en la empresa familiar hay lo que le llamamos
quizás familiares bisagras, y mi puesto es el de un familiar bisagra. Yo pasé de una empresa manejada familiarmente hacia una empresa manejada profesionalmente. Y dentro de ese proceso tuve que vivir con diferencias. Tuve que explicarle a mi familia eso, y mi familia me apoyó y me entendió. Bueno, gracias Jorge por la apertura. Última. En el caso del fundador, que el fundador no viva, ¿cómo aconsejarías que se le dé el mando de la persona, ya que actualmente somos 4 socios, hermanos? Y el fundador ya no vive más. Bueno, ahí yo creo, voy a hablar en base a mi experiencia. Cuando mi padre, el fundador, estaba vivo, yo como mis hermanos no les interesaba mucho la parte administrativa, a mí sí me apasionaba, me apasionaba, digamos, a mí me dicen, ¿por qué estudiaste administración? Yo soy contador, pero después hice una maestría en administración, y yo les contesto a las personas porque a mí me gusta crear, y no creo un producto, pero creamos organización, creamos crecimiento, creamos personas que entran a la empresa. Digamos, por ejemplo, doy un ejemplo, hace muy poco tiempo tuvimos una persona que vendía ladrillos y que hoy fue premiada por John Deere porque es el mejor vendedor de tractores en Paraguay. Entonces, ese tipo de transformaciones que hacemos con personas y con la estructura es lo que a mí me gratifica enormemente, más que el dinero, le diría, porque realmente ver el crecimiento de personas y de la compañía es algo muy gratificante. Volviendo al punto que mencionaba en la pregunta, yo de entrada me involucré mucho en los procesos administrativos y gané la confianza tanto del fundador como de mis hermanos, y entonces fue algo quizás fácil el elegirme a mí como gerente general, ¿verdad? En el caso de estos 4 hermanos que no está más, probablemente haya alguno de ellos que se está ocupando de toda la parte estructural y de la organización y la finanza de ese emprendimiento, y probablemente tenga la confianza de sus hermanos, y yo lo hablaría de frente entre ellos 4, que se sienten a hablar, porque ese hermano que puede ser, digamos, el elegido para ser el gerente general, tiene que tener esa prudencia y esa humildad de sentirse enormemente gratificado de ser, digamos, elegido o respaldado por sus hermanos, y sus hermanos que tienen otras características, como en mi caso, eran comerciales, que salgan a comerse la calle, que salgan a ganarse, digamos, mercado, o que salgan a desarrollar nuevos productos, y él va a ser el que va a estar ahí atrás desarrollando y cuidando de la empresa de todos. Bien, perdón, última prometo. Última, relacionada también con los hermanos. Dice, ¿intentaron abrirse los hermanos de la empresa? ¿Y cómo manejaron ese tema? Dice, ya que tu padre te eligió a vos como sucesor de la empresa. Básicamente, hubo alguna vez alguna intención de alguno de ellos de abrirse, pero es cuestión de conversarlo. Vuelvo otra vez, quizá un poco al punto anterior, que los hermanos vean en uno ese desinterés, porque vuelvo otra vez al ejemplo de mi salario. Si yo, al momento de ser nombrado gerente general por mi padre, yo exigía un salario diferenciado, exigía condiciones específicas diferentes a las de mis hermanos, probablemente hoy no esté hablando con ustedes, no estaría hablando con ustedes, ¿verdad? Iba a ser otra la historia de Automac, porque iban a haber conflictos más difíciles. Entonces, uno tiene que tratar, me parece a mí, siempre de pensar en el largo plazo. Si uno piensa y se enfoca en el largo plazo, uno va a encontrar las respuestas o las mejores respuestas, porque nunca uno no falla. Yo también fallé muchas veces, pero el proceso tiene que enfocarse en el largo plazo. Entonces, hablando con los hermanos, al final ellos desistieron de salirse de la empresa y se quedaron, y pudimos y seguimos estando todos muy felices dentro de Automac. Bueno, mil gracias Jorge, te agradezco la verdad que hayas compartido tu experiencia con esta apertura, que
que nos sirve de testimonio y sirve un montón para esta experiencia. Así que, mil gracias. Bueno, yo soy el agradecido a todos los que están escuchando. Les agradezco por el tiempo también, a Fabián por la invitación, a Juan Carlos, a ti, Valeria. Yo le vuelvo a decir algo. Creo yo de que la empresa es el único elemento que transforma bienes y materiales y recursos en beneficio para una sociedad. Entonces tiene que ser cuidada. Y ustedes son como los médicos de CTI de las empresas. Bueno, muchas gracias, Jorge. Cuántas de las preguntas que escuchábamos tienen respuestas, ¿no? Tienen respuestas técnicas. Y Jorge hablaba del sueño de su padre. Y aprendí de un colega que una definición de nuestro oficio podría ser evitar que lo que empezó como un sueño se transforme en una pesadilla. A eso nos dedicamos nosotros, los consultores de empresas familiares, a evitar que el sueño de un hombre, de un fundador, se transforme en una pesadilla. Y acompañarlos en el proceso para que todo salga, no perfecto, pero sí de la mejor manera posible. A eso nos vamos a enfocar en la diplomatura profesional de consultores en empresas de familia. Yo trabajo en esto hace muchos años y en las reuniones sociales la gente decía, ¿vos qué sos? Decía, el consultor de empresas de familia. No, pero ¿qué sos? Bueno, eso, consultor de empresas de familia, porque como me enseñó uno de mis maestros, uno es lo que hace. Y quería saber del título luego, ¿no? El título dice poco de lo que uno hace, y por lo común en una empresa familiar el abuso del título podría hasta generar una distancia. ¿Y eso dónde se estudia? Bueno, no sabía qué contestar, nunca supe qué contestar. Ahora podemos decir que se estudia en la UCEL. Fue bastante incómodo luego. Creo que armamos con Fabián este proyecto nada más que para no soportar esta incomodidad. ¿Eso dónde se estudia? Decía, bueno, mire, usted tiene que estudiar primero de Derecho y después Psicología y Administración de Empresa, o primero Administración de Empresa y después Derecho y Psicología. Sonaba largo, sonaba complicado. Así que bueno, hecha está la invitación. Veo mucha gente que conozco y a la que quiero bien. Hay docentes a los que hemos invitado, docentes a los que estamos invitando. Hay mucha gente en la red de concesionarios John Deere que les agradecemos que nos acompañen. Todos ellos nos han parecido en algún momento. Y algunos clientes a los que no hemos atendido lo suficiente porque estamos distraídos en este proyecto. Disculpas a ellos y muchísimas gracias. Los que quieran profundizar un poquito más, yo soy el director de la diplomatura y tengo a mi cargo que esto salga bien. Y también de paso contarles que ha habido 2 universidades de Centroamérica que se han interesado por el producto y están los acuerdos firmados, de manera que la actividad va a tener una triple titulación por universidades de Honduras y de Panamá por ahora. A lo mejor la podemos llevar a Uruguay o la podemos llevar a otro lado también. Así que muchas gracias y ya estaremos en contacto con ustedes para volver a invitarlos. Gracias de verdad a todos por este rato. Compartir. Juan Carlos y Fabián, ¿me permiten a todos los que están, digamos, escuchando, les quiero mostrar una foto que para mí es una foto que sintetiza mucho de los que les hablé de mi familia, y vean ahí la foto y la cara de cada uno de los integrantes. Entre eso estoy yo, no sé si ahora la están viendo. Perfecto, sí. Ahí está mi padre, orgulloso, tenía en ese momento aproximadamente, habrá tenido 44 años de edad, con la empresa en marcha, realmente muy profunda. Mi hermano mayor a su lado, Antonio Luis, que falleció lastimosamente en 2015, pero esa cara de rebelde. Mi hermana Beatriz, que es la segunda, siempre tímida, mirando al piso. Acá está mi hermano Juan, que es 1 año y 8 meses, que es toda alegría, digamos, un chico realmente increíble. Y acá estoy yo, el último, el más loco de la familia, que finalmente se volvió el sucesor
en este tema. Y fíjense ese momento del emprendedor. Tiene todo en la vida, tiene a su familia sana, a la empresa en marcha y todo va bien. Y me encantó lo que dijiste, Juan Carlos, que ese sueño no se vuelva una pesadilla. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, que realmente hemos disfrutado y vamos a tener una cuarta y quinta conferencia que ya vamos a estar ya anunciándolos como lo hacemos habitualmente. Ya tenemos un mail porque se han inscrito ustedes y les va a estar llegando la invitación. Nuevamente, muchas gracias, Jorge. Tu testimonio ha sido muy claro y apela mucho, digamos, a las empresas y apela mucho al consultor o a aquellos que desean ser consultores. Así que espero que haya sido de provecho para todos y le damos las buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches.